El día de hoy vamos a resolver un ejercicio, pero ¿qué ejercicio es? Es acerca del cálculo diferencial de varias variables. ¿Qué nos dice el enunciado primero? Encuentra y clasifica los puntos críticos de la función. En este caso tenemos que la función es xy es igual a x al cubo más y al cubo menos 3xy. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Tenemos que derivarlas con respecto de x y con respecto de y. Así que primero las vamos a derivar. Se tiene que poner esto ya que se tiene que saber matemáticamente justamente qué estamos haciendo. Entonces justamente esos son los símbolos para saber que estamos derivando con respecto de y. Entonces vamos a derivar. Tenemos x al cubo. Justamente para derivar la potencia pasa multiplicando. Entonces aquí se pasa el 3. Tenemos la x. ¿Y qué pasa aquí? Justamente se le resta 1. Entonces 3 menos 1 tenemos que es 2. Ahora vamos a otro paso. Justamente aquí, porque le puse negativo cuando es positivo, porque este justamente es una constante. Entonces cuando es una constante se omite completamente. Y aquí tenemos que es menos 3xy. Entonces justamente este se transforma en un 1. Entonces 3 por 1, 3. Entonces se mantiene la y ya que es una constante. Y tenemos que es x 3x cuadrada menos 3y. Ahora derivemos con respecto de y. Recuerden siempre poner con respecto de que están derivando. Entonces tenemos aquí, como x es una constante, se omite. Entonces justamente tenemos de que es x al cubo. 3 pasa ahora multiplicando, se le resta 1 y tenemos que es 3y al cuadrado. Y ahora justamente como les mencioné, este se convierte en por 1, entonces tenemos que es menos 3x. Y ahora justamente esas son nuestras derivadas. 3x al cuadrado menos 3y y 3y al cuadrado menos 3x. Ahora iremos, este fue el paso 1, ahora iremos hacia el paso 2. ¿Cuál es el paso 2? Justamente ahora tenemos dos de sistemas de ecuaciones. Para crear los sistemas de ecuaciones los igualamos a 0. Entonces ahora tenemos que esas son nuestras ecuaciones. Ahora justamente lo que tenemos que hacer es igualarlas. Entonces primero igualamos con respecto de x. Justamente tenemos que es 3x cuadrada menos igual a 3y. ¿Qué vemos en común? El 3. Entonces justamente esta puede pasar a convertirse en x cuadrada igual a y. ¿Pero por qué? Porque justamente si estos comparten el mismo número, se pueden dividir entre 3 ambas partes. Entonces si se dividen entre 3, pasan justamente a ser 1. Entonces justamente supongamos que aquí tenemos el 1, siguen siendo la misma ecuación, solamente que simplificada. Ahora simplificaremos o igualaremos en este caso en y. Entonces tenemos que es 3y al cuadrado igual a 3x. Justamente que tenemos el mismo fenómeno que arriba, entonces va a pasar igual. Tenemos que es y al cuadrado igual a x. Ahora iremos al paso número 3. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que sustituir la primera ecuación en la segunda. Es decir, tenemos que sustituir x cuadrada en y al cuadrado. Entonces justamente si sustituimos, tenemos que justamente es x al cuadrado elevado al cuadrado. Ya que si vemos aquí tenemos un cuadrado. Entonces esto sería igual a x. ¿Qué procede ahora? Sería desarrollar la ecuación. Justamente x pasa a ser cuarta y se queda la x. Pasamos esta como está sumando, en este caso pasa restando. Entonces tenemos ahora esta ecuación. Y justamente ahora factorizamos el factor común. En este caso tenemos que x es nuestro factor común. Entonces sacamos el factor. Tenemos que es x a las 3 menos 1 igual a 0. Entonces aquí obtenemos dos soluciones reales para x. ¿Cuáles son? x1 es igual a 0 y x2 es igual a 1. Ahora para el paso número 4 vamos a usar la relación de y es igual a x al cuadrado. Y justamente así vamos a sacar las coordenadas y los puntos críticos. Entonces tenemos que si x es igual a 0, entonces justamente y es igual a 0 al cuadrado. ¿Eso que nos va a dar? 0. Entonces el primer punto crítico va a ser 0,0. Ahora tenemos que si x es igual a 1,
Entonces justamente y es igual a 1 al cuadrado, nos da 1. Y nuestro segundo punto crítico es 1,1. Tenemos que hacer el paso número 5. Justamente esto nos va a indicar la concavidad que existe en la superficie en estos puntos. Que tenemos aquí la primera derivada que sacamos. Entonces justamente tenemos la derivada de x y la derivada de y. Ahora lo que tenemos que hacer es derivar de f de x respecto de y. Es decir, tenemos la derivada de f de x y esto justamente nos va a dar 6x. ¿Por qué? Porque como dijimos al inicio del video, si hay una potencia justamente pasa multiplicando. Y en este caso, como ya existe un número, se puede decir que se convierte en un 3 por 2, 6. Y la x se le resta 1 y justamente por eso pasa a ser 6x. Y la y justamente como lo dijimos pasa a ser una constante. Entonces no se pone. Ahora justamente vamos a derivar f de y respecto a y. Entonces justamente tenemos aquí la derivada que sacamos y ahora vamos a derivarlo. Tenemos en este caso 3y al cuadrado pasa a ser 6y. Por la misma razón que la que pasa a ser 6x, justamente por este motivo pasa a ser ahora 6y. Y ahora para el último vamos a derivar de forma cruzada. Es decir, vamos a derivar f de x con respecto a y. Entonces justamente esta derivada nos sale que es menos 3. Entonces justamente aplicando el criterio de la segunda derivada, el cual es este, vamos a poder completar nuestro ejercicio. Es la derivada que justamente sacamos acá, multiplicada por la derivada de y, menos la derivada cruzada al cuadrado. Tenemos que es nuestra fórmula principal para justamente determinar justamente el resultado. Entonces sustituimos ahora nuestros valores. Tenemos que esta justamente es la derivada de x, que es 6x. Y tenemos que esta es 6y menos 3 al cuadrado. Entonces justamente tenemos que nuestro resultado nos va a dar esto 6 por 6, nos da 36xy menos 9. Porque es justamente menos 3 al cuadrado. Entonces puede ser que es menos 3 por menos 3, nos da 9 justamente. Y como aquí tenemos un menos 9, aunque se convierte en un positivo, pasa a ser negativo. Entonces justamente ahora vamos a clasificar los puntos. Ahora justamente vamos a pasar al último punto, el cual es justamente mostrar los resultados. En este caso tenemos que nuestra fórmula es esta, que es justamente la que sacamos hace poco. Entonces justamente sustituimos los valores justamente de x y de y que obtuvimos al inicio. Entonces justamente tenemos que el primer resultado nos dio 0,0. Entonces justamente sustituimos esos valores, que es x y y en este caso. Tenemos que esta es x y este es y. Entonces justamente tenemos aquí es un 0 por 0 menos 9. Entonces ¿cuál va a ser nuestro resultado? Justamente menos 9. Ya que se puede decir que esto se cancela, entonces justamente nos queda menos 9. Ahora iremos al segundo punto crítico. Tenemos que el segundo punto crítico es 1,1. Entonces justamente eso lo sustituimos de igual forma en la ecuación. Y esto que resultado nos da 27 positivo. Entonces justamente tenemos una manera de evaluar, el cual es el siguiente. Justamente tenemos que d es menor que 0, entonces justamente el criterio nos dice que en 0,0 existe un punto de silla, es decir, parece un mínimo desde un eje, pero un máximo desde el otro. Y en el siguiente punto crítico tenemos que d es mayor a 0. Sabemos que hay un extremo, pero para saber si es máximo o mínimo recibimos la concavidad con la derivada de x con respecto de x en este punto. Es decir, tenemos que hacer esta operación. Justamente tomamos esta derivada, entonces tenemos que 6x, lo sustituimos con los valores, es 6, 1, porque no hay y, entonces tenemos que es 6. Entonces como la derivada con respecto de x a x es mayor a 0, es una concavidad hacia arriba. Entonces concluimos que en 1,1 existe un mínimo común.
local, perdón, un mínimo local. Entonces justamente con estos resultados, con esta sustitución, tenemos el resultado del ejercicio y tenemos justamente cuál es nuestro mínimo local y nuestro punto de silla. Entonces justamente así podremos dar por terminado el ejercicio y eso ha sido todo de nuestra parte.